realmente queremos es destacar y agradecer es que, más allá de su importancia en la promoción de Vizcaya y sus valores, estas personas, entidades y colectivos han sido y son de una gran utilidad para toda la ciudadanía de Vizcaya. No creo que haya mayor afán, muy especialmente en el ámbito de la acción política, como es el caso de la Diputación Foral de Vizcaya, que intentar ser útiles a las personas, que atender sus necesidades y que intentar acompañarles en su alegría o incluso en su sufrimiento. Aspiramos a que los ciudadanos y ciudadanas de Vizcaya, las familias, sus familias, tengan unos servicios que faciliten el desarrollo de sus proyectos de vida. Aspiramos a una sociedad más justa y solidaria y sin exclusiones. El progreso, a pesar de todo lo que estamos viviendo últimamente, no se mide solo en términos económicos, ni se alcanza a costa de las personas que tienen dificultades para participar plenamente en la sociedad. No todos tenemos las mismas capacidades, pero todos tenemos el mismo derecho a lograr el mayor nivel posible de autonomía personal y a vivir una vida digna. Esta reflexión hace 50 años era poco más que una utopía. Hace no muchos años, las administraciones vascas no teníamos ni la capacidad ni los instrumentos para llevar adelante políticas sociales como las que hoy conocemos. Eran las entidades sociales quienes prestaban la mayor parte de los servicios, con los pocos recursos que podían obtener. Hoy Goravide es un colaborador imprescindible de esta Diputación Foral en la prestación de todo tipo de recursos destinados a la mejora de la calidad de vida de muchos cientos y miles de personas. Goravide, Bizkaitar Argia, Ilustre de Vizcaya, estos días celebráis vuestro aniversario bajo el lema Bidean, avanzando. Desde luego que sí. Mucho habéis avanzado desde aquel día del año 62, en el que un grupo de familiares y amigos os juntasteis para tratar de despertarnos la conciencia y para ayudaros entre vosotros en el cuidado y atención de personas con discapacidad intelectual. Hoy sois un orgullo para Vizcaya y un referente en el modelo de atención continuada, personalizada, integral y de calidad. Hoy ya no estáis solos. Hace 50 años, las personas con discapacidad intelectual apenas salían de casa. Incluso algunos eran internados en sanatorios mentales. Hoy, estas personas dependientes pueden llevar una vida lo más completa posible en base a sus capacidades, aptitudes e intereses. Habéis sabido detectar las necesidades de esas personas y de sus familiares y habéis sabido crear unos servicios que nos han ayudado a consolidar el sistema social de responsabilidad pública. En nombre de la Diputación de Vizcaya, en nombre de todo Vizcaya, eskerrik asko. Gracias. Bizkaitar Argia, Félix Goñi Jauna. Del mismo modo que la labor social que desempeña Goravide, imprescindible es también la investigación científica para el desarrollo de la vida humana, su progreso y su bienestar. El conocimiento en el ámbito de la biología y de su aplicación a la salud de las personas. La biomedicina es responsable en gran medida del aumento de la esperanza de vida y de una vida con más calidad. Esta mejora en el conocimiento es un logro colectivo, protagonizado por miles y miles de personas en todo el mundo, sumando sus experiencias y sus investigaciones. Pero entre todos ellos surgen en ocasiones algunos nombres propios. Para Vizcaya es un enorme orgullo que uno de esos nombres de relevancia internacional sea Félix Goñi Urzelay, catedrático de Bioquímica y Biología Molecular de la Universidad del País Vasco y director de la Unidad de Biofísica. Recordaba antes Juan María Burto que el año 2014 vas a ser presidente de una de las secciones más importantes del mundo de la Sociedad de Biofísica. Has sido honrado con diferentes premios y reconocimientos y hoy queremos demostrarte el cariño y el agradecimiento de la Sociedad de Vizcaya con esta condición de Bizkaitar Argia, Ilustre de Vizcaya. Para esta Diputación, la entrega de esta medalla es más que un gesto simbólico. Para nosotros representa, en momentos de crisis y dificultad para la inversión en investigación científica, significa, como decía, la reiteración de nuestra apuesta, amigo rector, por el desarrollo científico y el conocimiento. Tu prestigio y renombre es internacional, pero tenemos la suerte de que hayas elegido Vizcaya para asentarte y expandir tus conocimientos desde aquí a todo el mundo.
Has luchado por la captación de fondos y el establecimiento de proyectos, centros y redes de investigación en Vizcaya, como esa unidad de biofísica, y ahora la diriges en el campus de Vizcaya. Eres responsable también de una buena parte de la formación de nuestro capital humano. No solo has atraído el talento internacional y has conseguido que vengan a Vizcaya investigadores de todo el mundo, sino que además has conseguido formar en el terreno de las biociencias a nuestra juventud, hombres y mujeres con talento, talento con mayúsculas. Y has conseguido retenerles o recuperarles para que ellos, como tú, desarrollen sus investigaciones y proyectos desde aquí, desde Vizcaya. Félix, eres un hombre de ciencia que estuviste también comprometido en la gestión de lo público, profesor e investigador con aficiones y con una excelente virtud. Félix es un enamorado de la pirotecnia y de los fuegos artificiales. Pero además tiene otra gran virtud. Decías antes en tu intervención eso que decimos que aquí, como bien sabes, nacemos donde queremos. Algunos nacemos hasta en Bilbao incluso. Félix, de verdad, Sorionak, felicidades, gracias. Y llegado a este momento, pues me tengo que poner un poquito más serio. Bienestar, prosperidad, justicia, solidaridad, paz, son en algunas ocasiones bienes más frágiles de lo que hemos podido imaginar. Quienes sufrieron los bombardeos de la guerra civil bien lo saben, bien lo sabemos. Entre nosotros hay algunos supervivientes de aquellos tiempos. De improviso, un rumor en el cielo, una sorpresa y de inmediato un mar de fuego, destrucción y muerte. Y a partir de esa primera experiencia, el miedo cotidiano al rumor en el cielo, miedo a no saber dónde están los míos y miedo a no saber si llegaremos al refugio. Nos lo han contado, hemos leído los relatos y hemos visto fotografías y documentales, pero en el mundo dominado por las imágenes, por visiones abrumadoras, reales y ficticias de desastres, guerras y brutalidades, ocurre que se tiende a menudo a banalizar muchas de esas situaciones. A veces carecemos de la empatía suficiente para sentir lo que realmente fue. Hemos perdido parte de nuestra capacidad para imaginar la magnitud de la destrucción, el miedo sentido, el terror padecido, y luego el dolor, la ausencia y finalmente las décadas de silencio, de opresión y de extensión de la impunidad. Miles y miles de personas lo sufrieron y muchas aún tienen memoria directa de lo que ocurrió. Debemos perpetuar su memoria para que no vuelva a ocurrir, para que seamos conscientes de lo frágiles que pueden llegar a ser el bienestar, la justicia, la solidaridad, la paz, la democracia. Han transcurrido 75 años y no queremos ni debemos olvidar lo que sucedió, al menos en 37 municipios de Vizcaya.